Mira, ¿qué quieren que les diga? La cloaca es el PSOE. Y esto yo creo que es bien fácil de esgrimir y bien fácil de defender. Porque al final esto tenía un número uno, sí, un número uno, ¿vale? Y el número uno ya está siendo identificado en innumerables ocasiones. Está siendo identificado cuando se hablaba del rescate de Europa, está siendo identificado cuando se habla, y ahora lo vamos a escuchar, los miembros de la cloaca, esta que buscaba acabar con todas las causas judiciales que están levantándose, investigándose, y los jueces, gracias a Dios, llevándolas, y los periodistas investigándolas, porque son casos de corrupción brutales que rodean a Pedro Sánchez por todas partes. Bien, pues ahí también se le denominaba número uno, y ahora lo vamos a escuchar, porque se decía que la cloaca estaba comandada por Pedro Sánchez. Bien, porque detrás de todo ello está el número uno, pero vamos a escucharlo. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Javier Pérez Dolcet es una de las personas que está adentro y les ha reconocido a los compañeros nuestros del Confidencial, se lo ha reconocido en una grabación y les ha dicho, vamos a ver, que nosotros no íbamos por libre, que nosotros actuábamos para defender a una persona, a un gobierno y a un partido. Persona Pedro Sánchez, gobierno el de Pedro Sánchez, Partido Socialista Obrero Español. ¿Por qué? Pues evidentemente porque, como acaba de decir Javier Pérez Dolcet, las órdenes las daban Pedro Sánchez y Santos Cerdán. ¿Y Santos Cerdán qué hace? Recibir órdenes de Pedro Sánchez, del número uno. Bien, permítame que hagamos un pequeño repaso de todas las personas, no son imputados, pero son, algunos sí, por supuesto, algunos son imputados y algunos de hecho ya están hasta procesados, ¿vale? Pero son imputados, procesados y gente que aparece mencionados abiertamente, ellos con su nombre, con su cargo en operaciones, en los informes de la UCO que están relatando los casos de corrupción. Prepárense, porque si esto es normal, y recordemos que, el primero de ellos es José Luis Ábalos, recordemos que este señor presentó una moción de censura mayo-junio del 18 porque iban a acabar con la corrupción en España, porque era irrespirable el ambiente, menos mal. Si aquello era irrespirable, que evidentemente había corrupción, ahora que es fétido y asqueroso. Venga, vamos allá, cojamos oxígeno. José Luis Ábalos, Koldo García Izaguirre, Tito Berni, Gustavo Matos. Este, por si no lo saben, es el de los contactos famosos con un narco libanés, una cosita así normal en el PSOE. Isabel Pardo de Vera, Reyes Maroto, Begoña Gómez, cómo no, Vicente Fernández Guerrero, este a lo mejor les suena menos. Vicente Fernández Guerrero es una persona que está con una petición de 19 años por una concesión, la mina de Andalcóllar, en Andalucía. Lo tiene ya en juicio oral la Audiencia Provincial de Sevilla y prácticamente ni se habla. Era la mano derecha de María Jesús Montero. Seguimos. Pedro Saura, Bartolomé Lora, estos dos aparecen mencionados por todas partes en el rescate. Santos Cerdán, ¿qué quieren que les diga? Rafael Pérez, este acaba de salir corriendo. Están en una discusión sobre si lo han echado o no lo han echado, se ha ido por dignidad. Dicen, ¿por dignidad? Con lo que ha ocurrido ahí dentro, compras de mascarillas, disolución de Oconsur, la unidad que controlaba el narcotráfico en toda la zona sur de España, y dicen que por dignidad. Bien, Ángel Víctor Torres, Teresa Rivera, María Jesús Montero, que boda sin la tía Juana, Francina Armengol, seguimos, vayan sumando a la lista. Miguel Ángel Gallardo, Luis Carrero, este es el famoso de los aforamientos. Se ha inventado un aforamiento quitando a 5 de delante, allá que voy y que me aforo, por cierto, allá que voy y que me aforo, para intentar provocar que sea protegido también por aforamiento el hermano de David Sánchez. ¿Estos son los principales? No, el principal es este, Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el número uno por motivos obvios, porque todos los que hemos citado antes, que aparecen mencionados por todas partes, va y resulta que todos dependen de él. Todos. Que en todos los casos había un cruce de subvenciones, fondos públicos, operaciones públicas, licencias públicas, todo público. Que qué casualidad que todo era controlado por él. Miren, me hago publicidad, sí señor, el número uno, ¿ya lo pueden comprar? O sea, vienen descritas todas las tramas de corrupción. ¿Por qué? Porque la cloaca, se lo repito, es el PSOE. Esto es Pedro Sánchez directamente con Cerdán, con Santos Cerdán y directamente con Leire. Pues bien definido, bien resumido, y esta es la historia. Que lo diga una persona que está dentro de la cloaca tiene narices, pero evidentemente los que tienen la información son ellos. ¿Quién lo va a decir si no? Y lo que está diciendo es de quién recibían las órdenes. Bien, les vamos a explicar muchas cosas. Desde el nacimiento de esta cloaca asquerosa, que se dedica a intentar destrozar el Estado de Derecho, hasta la segunda fase en la que arrecia su actuación, que qué casualidad es justo el 25 de abril. ¿Qué día es el 25 de abril de 2024? El día después de la carta del superhombre enamorado. Estaba tan enamorado que estaba comandando una unidad cloaquil para acabar con determinadas causas. En aquel momento, la que le preocupaba, de hecho lo que le preocupaba más era un ataque interno utilizando la información de las saunas del padre de Begoña Gómez. Así nace
Y así convoca a una serie de personas, Santos Cerdán en Ferraz ese día, y los convoca por la tarde porque Leire Díez, esta persona que él dice que no la conoce, tenía que llegar en vuelo, y el vuelo que cogió fue a las 13:40. Esta es la historia. Se lo vamos a explicar todo. Vamos a hablar con Luis María Pardo para que nos cuente cómo está, porque ellos ya han presentado una denuncia por la cloaca, bendito sea Dios. Aquí seguimos esperando que la Fiscalía mueva un dedo, claro, porque de quién depende, de quién depende. Es que esta es la situación que tenemos. Esta es la situación que tenemos, déjenme que me haga publicidad, pero es que en la vida podía haber venido más a cuento la historia. Es que es el número uno, es que es el responsable de las distintas tramas. Y claro que, como dice Pere Dolcet, que es uno de los miembros de la cloaca, estaba al cabo de la calle, por no decir al principio, de todo lo que estaba haciendo la cloaca. Bueno, lo tienen ya a la venta y, por cierto, este domingo, 13:30, caseta 284... En el Retiro es, me parece que es en el Retiro. Sí, en el Retiro. Menos mal que me están, en el paseo de coches. que me están apostillando, Libro. porque si no lo mismo aparezco a saber, en Guadalajara. Caseta 284 y voy a estar firmando libros, domingo 13:30, Feria del Libro en el Retiro. Bueno, pues bienvenidos, Raúl Vilas, Gracias. autopresentado, menos Encantado. mal, y Sandra León, ¿cómo estáis? Os pido una primera valoración, vamos a entrar a detallar todo lo que está pasando con esta trama, pero luego les vamos a poner un gráfico para que se hagan una idea. Lo que están atacando desde la cloaca es todo lo que le estorba a Pedro Sánchez. ¿Qué le pasa a Pedro Sánchez? Pues Pedro Sánchez está acosado por casos de corrupción por todas partes. ¿Quién le sobra? La prensa. Vale, pues evidentemente hay dosieros de periodistas. ¿Qué le sobra a los jueces valientes? Pues evidentemente han ido a por Peinado, han ido a por la juez Viedma. ¿Qué le sobra? La UCO. ¿Por qué? Porque es una UCO. Dicen, la intentan insultar diciendo que sí es la UCO patriótica. Bueno, la UCO patriótica, mira, de tanto movimiento, hasta el micro, no sé si lo habrá movido la cloaca. Dicen, es que es la UCO patriótica. ¿Y cuál es el problema en que la UCO sea patriótica? Es que ya utilizan el término patriótico hasta de forma insultante. Bueno, la UCO, que lo que es una unidad que tiene clarísimo qué es lo que defiende, que es la democracia, la Constitución, el Estado de Derecho y España, pues lo que está haciendo es su función, les sobra. ¿Quién más les sobra? Pues que haya abogados potentes que representen a determinada gente como Víctor de Aldama, porque hacen pactos para que se aporte toda la información y los ciudadanos tengamos conocimiento de toda la trama de corrupción. Van a por ellos también. ¿Por qué? Porque están desmontando todo el esquema del Estado de Derecho. Y cuando tú desmontas todo el esquema del Estado de Derecho, ¿qué es lo que te queda? Pues en mi pueblo una dictadura. ¿Y quién es el responsable de eso? Pues este señor, el número uno y toda su comparsa. Pues obviamente. Sandra. Bueno, yo creo que lo que hemos visto esta semana, ya no sé qué más nos queda por ver para Pues que espérate, todo el ya mundo... verás. Bueno, sí, efectivamente, sé que hay mucho más, pero que quiero decirte que con lo que hemos visto esta semana, con toda esta trama del Partido Socialista contra la UCO, contra periodistas, contra jueces, contra fiscales, contra todo el mundo, yo creo que ya es que no necesitamos ningún argumento más para darnos cuenta de que este señor se tiene que ir a su casa, que estamos ante el gobierno más peligroso de la historia, el más corrupto, por supuesto, el más trilero y, por supuesto, el gobierno que más nos ha querido tratar y nos intenta tratar como tontos, porque que después de todos los audios que hemos conocido esta semana se nos intente decir que es que, bueno, esta mujer, Leire Díez, no tiene nada que ver con el Partido Socialista, no está en nómina del partido, es que es una mujer que lleva 6 años investigando sobre las cloacas, pues mira, chicas, si después de 6 años todavía te haces esa pregunta, ¿qué es la cloaca eres tú. Mira, Raúl, yo en el libro defiendo, bueno, de hecho el subtítulo del libro es Sánchez y el desafío totalitario a la democracia española, y la enorme diferencia de esta trama de corrupción, de lo que estamos viendo, con respecto a otros momentos, yo creo que es el desmantelamiento de las bases y los pilares del Estado de Derecho. O sea, este señor no ha venido solo para que su partido, su gobierno, tenga tramas de presunta corrupción. No, ha venido a desmontar los sistemas que permiten precisamente perseguir esas tramas de corrupción. Con lo cual lo que está haciendo es instalar de forma estructural esa corrupción. Porque él no se puede desligar de la corrupción. O sea, es una condición indispensable para seguir en el poder, es desmantelar el Estado de Derecho. Porque efectivamente, si el Estado de Derecho se aplicase, Sánchez ya no tendría que estar en el poder, porque el Estado de Derecho son las normas, las leyes, pero también es la manera que tienen los servidores públicos de enfrentarse a sus responsabilidades. Y aquí llevamos meses y meses diciendo qué más tiene que pasar, y cuando decimos eso no nos llegamos a imaginar las noticias que a la semana siguiente aparecen, que son todavía más de lo que estábamos pensando cuando decíamos qué más tiene que pasar. La conclusión, yo creo, desde lo que estamos viendo estos últimos días, es que no hay nada, no va a pasar, no va a salir nada, no hay nada suficiente como para que Sánchez se vaya por su propia voluntad. Totalmente. Para que dé una explicación. Es que ni siquiera se dan explicaciones.
y cuando se dan son una tomadura de pelo y un insulto a la inteligencia de los españoles. Y claro, es que tanto Sánchez como el sanchismo político, mediático, han entrado en una deriva, en un punto de no retorno que en cierta medida a corto plazo es su gran fortaleza ahora, porque ya no hay nada que pueda salir o que le puedas acusar a Sánchez que le vaya a afectar. Porque es que ya, como totalmente. El entonces, que le vota por lo que odio a yo la me derecha, temo punto, ya está. que va a hacer es utilizar todas estas cosas para seguir en ese camino hacia un plebiscito, seguir tensionando la sociedad, y ahora la UCO también se va a incluir en esa conspiración de los poderes ocultos del Estado controlados por la extrema derecha que conspiran contra mí, y él va a esperar al momento que considere mejor para plantear unas elecciones que yo creo que va a ser eso, unas elecciones que va a ser o Estado de Derecho, es decir, echar a Sánchez, o adiós al Estado de Derecho, continuidad de Sánchez. Y para eso, Raúl, necesita más que nunca la labor de la cloaca, porque necesita ir desacreditando todavía a más velocidad todos los estamentos, todas las instituciones y los pilares del Estado de generar Derecho. enemigos y choque y tensión, porque él depende de un voto puramente emocional. Desde un punto de vista racional nadie va a votar a Pedro Sánchez. Es el populismo puro y duro. Entonces él va a ir al enfrentamiento con los poderes ocultos que quieren derribar al gobierno. La victimización permanente. Vamos a escuchar cómo actuaba esta persona, Leire Díez. Luego, en otro bloque les vamos a mostrar fotografías, algunas, habrán visto ya muchas, porque es surrealista. Es que la respuesta del Partido Socialista ha sido decir que no era una persona del Partido Socialista. Dice, no la tenemos a sueldo. ¿Se puede ser más mentirosos? Esta persona, que ahora cuando la escuchen juzguen ustedes. Bueno, esta persona no solamente ha tenido cargos como responsable del partido, teniente de alcalde en una población, por cierto, luego hablaremos también con el alcalde de esa población, que nos va a contar cómo se las gastaba. O sea, hacías pactos, te engañaba absolutamente en todo, grababa conversaciones. O sea, una cosa que dice, ¿pero usted qué ha nacido? Ha nacido ahí en el Club Villarejil, ahí todos metidos ya en la cuna directamente. Bien, esta persona tenía toda la dinámica preparada para ir tumbando uno tras otro todo lo que necesitase Pedro Sánchez. Vamos a ir escuchándola. Y la acabaron colocando para que tuviera un sueldo, es decir, si estaba a sueldo, la acabaron colocando de directora de comunicación de la empresa nacional de uranio. La colocaron de directora de filatelia de correos. O sea, no se puede insultar más. Yo tengo una referencia de una persona que es amigo del anterior director de filatelia, que era una persona ultra experta en colecciones, en filatelia. Bueno, no es que se abriera las carnes, es que se abría las carnes y se arrancaba los brazos cuando vio la sustitución. Pues que además dice, ¿pero a quién han traído? Se creó un cargo nuevo específico para ella que agrupaba eso y también relaciones institucionales. ¿Para qué? Para justificar un sueldo de más de 120.000 euros. No, surrealista. Es que... Vamos a escucharla. Ya está, pero hay que ir con cuidado. Vale. Visión cirujano. No podemos, o sea, no tenemos una metralleta y no, tenemos disparos contados para mucho pájaro. Hay que intentar que con un disparo mates 15. No sé si me estoy explicando. Sí, no, si usted se explica en la parte delictiva, se explica de maravilla. Atención a la respuesta del empresario con el que hablaban, con Hamlin. Si me muevo, me voy a mover fuerte. Y me voy a mover fuerte y voy a sacar la verdad. Y voy a infiltrar a la gente y voy a hacer muchas cosas. Necesito tiempo. Yo hago el trabajo, no hay problema. Tengo gente infiltrada ahora mismo dentro de su organización. Pero necesito tiempo, necesito tener algo serio. Si yo hago esto, que lo voy a hacer, y os aseguro que lo hago, y lo saco, eso que no os quepa ninguna duda. Hablan así dicen, tengo gente infiltrada en la UCO. En la UCO. Esto en un Estado de Derecho esto es normal. Y hablan así, dice, con un disparo tengo que matar a varios pájaros. Se está refiriendo principalmente al teniente coronel Balas, que es el responsable final de la UCO de las investigaciones que rodean por corrupción a Pedro Sánchez. Dice, con una bala matar varios pájaros. ¿Por qué lo dicen así? Porque daban por hecho que le iban a provocar tal descrédito a este pobre hombre, que iban a provocar pues, que al final tuviese que abandonar y que todas las causas en las que está todas quedasen manchadas, de forma que con un disparo se cargaban pues, el caso Begoña Gómez, se cargaban el caso Koldo, se cargaban pues, posiblemente, yo que sé, hasta ramificaciones posteriores en David Sánchez, etcétera. Es decir, querían tumbar el fiscal general, que ahí también está, el teniente coronel Balas. Es decir, se querían cargar todas las causas investigadas donde tiene personación la UCO como policía judicial, etcétera. Esto era lo que planteaban. Atención a uno de los abogados allí presente. Y gente de los socialistas, ¿hay también del PSOE, hay o no hay? No te lo voy a contestar. Eso quiere decir, pero vamos a ver. No te lo voy a contestar ahora, Y si hay, habrá nombres.
Pero es que no solo, ¿sabes? Si ahí habrá nombres. Vamos a ver, pero ¿qué pregunta es esa? Si contéstate tú a ti mismo. Claro, había por todas partes, pero claro, se iba a seleccionar, iban a ir, como decían ellos, no sé si utilizaban incluso el término acabar, sí, acabar, ¿no? Me parece que era el término que utilizaban, acabar con ellos, que de hecho hacían hasta chistes. Dice, no, dice, acabar, pero profesionalmente, dice, o de otra manera, anda, mejor. O sea, es que es vergonzoso, pero es que los audios no pueden ser más claros y más evidentes de la mafia, porque es que ¿qué otra definición de mafia hay que no sea esta, ¿no? Que estaba instalada en el Partido Socialista. Y yo creo, insisto, que es que lo dejan absolutamente claro en qué papel está cada uno y esa negociación permanente en la que, claro, cada uno juega su papel. Esto también es evidente, ¿no? Y Alejandro Hamlin también juega su papel. Pero bueno, el objetivo del Partido Socialista, el objetivo de Leire Díaz, el objetivo de Pérez Dolcet es evidente: acabar con toda la gente incómoda para las causas que afectan, que acechan y que acorralan a Pedro Sánchez. Y como siempre, por si hubiese alguna duda de que una militante por su cuenta y riesgo, una militante de base así medio loca, como nos decían, se iba a montar todo esto. O sea, la confirmación siempre viene con el primer desmentido del Partido Socialista del Gobierno, que se convierte en una mentira al día siguiente enorme. Entonces, ya sabemos que es verdad, pero vamos a ver, es que a un militante de base no le colocan una empresa pública con un sueldo de 120.000 euros. Es que es evidente que esta señora no estaba por su cuenta y riesgo organizando una trama por su amor al partido, por su amor a Sánchez. Está clarísimo que aquí todo parte de Santos Cerdán. Yo, o sea, no tengo ninguna duda. Y también se ha escuchado y he visto que en algunos medios y en el entorno del sanchismo como se le quería ridiculizar a la señora, como el poco nivel que... Claro, nos lo dicen cuando Koldo ha sido la mano derecha del número 2 del gobierno y del partido. Y Ábalos se dedicaba a colocar prostitutas, o sea, ¿de qué están hablando? Un portero de un prostíbulo. Entonces, ¿por qué no va a ser verosímil que esta señora esté en la cúpula del PSOE? Sí, joder, al lado de Koldo seguramente tiene más lecturas esta mujer. Yo sigo esperando que alguien me explique oficialmente, la extraoficial ya me la sé, que alguien me explique oficialmente dónde conoció Santos Cerdán a Koldo García Izaguirre, que era portero de Puticlub. Sigo esperando que alguien me lo explique oficialmente, porque sé que la pregunta se les ha hecho 500 millones. Yo tampoco. Pero vamos, él no solamente es que lo conociera, es que lo metió en listas. O sea, debía tener una confianza en él brutal. No sé, algo le guardaría, yo qué sé. Bueno, vamos a escuchar a Leire Díaz y lo que ofrecía y hablamos con Luis María Pardo. No necesito a todo el mundo ahora, ¿vale? No necesito a todo el mundo, necesito a balas. Vale, listo. Vale, ahora, ¿qué me ofrecéis? Es sencillo, ¿qué me ofreces? Encima de la mesa. Ponme algo si te lo cojo, ¿ya está? Si yo traigo eso, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué es lo que nosotros podemos traer a la mesa? Y te lo digo así a lo bestia. Un acuerdo con la Abogacía del Estado y con la Fiscalía. Luis María, acusación popular y bendito sea Dios. Voy a acuñar ya la frase esta, porque en un desmontado como el que estamos observando del Estado de Derecho, menos mal que sigue viva la acusación popular. Ya habéis trasladado la denuncia sobre esta barbaridad, ¿no? Sobre las cloacas. Hola, Carlos. Sí, mira, acusaciones populares, periodistas de investigación y de tribunales, jueces, magistrados y Guardia Civil están poniendo decencia y honestidad en un país que el PSOE ha convertido en una organización criminal. Esto es una auténtica vergüenza, es un bochorno para España y sobre todo para los intereses económicos y políticos que vivimos. Y nosotros, el martes de esta semana pasada, bueno, de hace 2 días, presentamos esa denuncia en el Juzgado de Instrucción de Guardia de Madrid para que actúe la autoridad judicial ante una mafia de corrupción institucionalizada que además quiere dañar los estamentos del Estado como la Guardia Civil. Habéis hablado del teniente coronel Balas, que es el jefe de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa. Todos los casos de corrupción de David Sánchez, de Begoña, todos pasan por él. ¿Y qué quiere hacer el Partido Socialista? Lo habéis escuchado en el audio. Muerto. Muerto. Luis María, cuando tú escuchas que lo que se le ofrece a una persona para colaborar a acabar con el teniente coronel Balas, que luego hemos estado viendo en Libertad Digital, hemos estado publicando que la lista era amplia, o sea, estaba la juez Viedma, estaba el juez Peinado, es decir, todos los que les molesten. Cuando tú escuchas que se ofrece una rebaja de la actuación de la Fiscalía General del Estado y la Abogacía del Estado, ¿en quién piensas? ¿Quién tiene capacidad para ofrecer eso? ¿No?
el número uno. Claro, ¿no? claro, el número uno. Porque es que es el número uno. Tú, además, lo habéis definido muy bien. Esas fechas concretas de esa carta de amor hacia la ciudadanía y que en realidad lo que se escondía detrás era la cloaca, la alcantarilla, y era el preparar el terreno ante lo que estamos viendo. Yo creo que hay que dar un soporte fundamental a la unidad central operativa, el apoyo absoluto a todo lo que están haciendo y también a los magistrados que están luchando contra la corrupción, como la juez Viedma, como el juez Peinado, como el magistrado Leopoldo en el Tribunal Supremo, porque ahora mismo es lo poquito que nos queda todavía a los ciudadanos de democracia en un país donde el Partido Socialista está claramente llevando a que lo que podamos vivir en un futuro sea un sistema absolutamente corrupto. Cuando escuchaste el desmentido desmentido, la chufla esta que sacó el Partido Socialista y el gobierno diciendo Leire Díez, ¿quién es esa mujer? Y empiezan a salir fotografías por todas partes que en esta ocasión, oye, el fiscal general hay que reconocerle un plus de productividad, por lo menos se dedicó y se molestó en borrarlo todo. Es que estaba el Instagram plagado de fotografías con Pedro Sánchez, con Begoña Gómez, con Patxi López, estaba, todo el Partido Socialista, más, como diría Patxi López, la presidenta, Begoña Gómez. ¿Cómo te quedaste? Les han pillado. Así me quedé. Les han pillado con el carrito de los helados. Esto es, les han tendido una trampa, les han grabado, han llevado todo, lo tienen todo documentado y han pillado a la cloaca, a la fontanería multiusos del Partido Socialista. Por mucho que digan ya, Carlos, la verdad no se puede ocultar. Por mucho que quieran, la autoridad judicial va a instruir una causa y se va a saber la verdad. Y se va a saber que se montó esa panda de, ya no sé cómo definirlo, esa banda absoluta para poder corromper las instituciones del Estado. Lo que yo ahora pido es que ahí ahora mismo es donde tenemos que dar, es decir, en la acción judicial para que se investiguen estos hechos, para que se lleven a los presuntos responsables ante la Administración de Justicia y para que se les condenen. Nosotros hemos denunciado por 7 delitos. Hemos denunciado por organización criminal, por prevaricación, por tráfico de influencias, por encubrimiento. Elige el delito, Carlos, porque es un cúmulo tal que creo que la autoridad judicial tiene absolutamente que investigarlo porque los siguientes van a ser ellos con la ley Bolaños. Ya lo han advertido, Ministerio Fiscal que va a depender, Unidad Central Operativa que va a depender ¿de quién, Carlos? De la Fiscalía General del Gobierno. O sea, del número uno. Luis María, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. A vosotros, Miren, un saludo a todo el mundo. Por resumir, para que todo el mundo lo tenga claro, vamos a ver, los objetivos de la trama, los objetivos de número uno del presidente del gobierno, ¿bien? Vamos a analizarlos. Los objetivos de la trama, los que conocemos hasta el momento, bueno, realmente esto ya se nos ha quedado corto, o sea, con esto del PSOE y de Pedro Sánchez pasa siempre lo mismo. Tú haces a las 3:46 un gráfico de corrupción y a las 3:47 ya se te ha quedado viejo. Bien, los objetivos iniciales de la trama. El teniente coronel Balas, que es la UCO, muy bien. De su presidente, ¿contra quién está cargando? ¿Quién está diciendo permanentemente hace filtraciones? Hay una confabulación, hay una serie de fachas con toga y fachas en la Guardia Civil. La UCO, anda, lo mismo. Juez en concreto, Peinado. Bien, los jueces, ahora ya sabemos que también está la juez Viedma, es decir, los que estaban llevando esos casos. ¿Cuáles son los objetivos de su presidente? ¿Cuántas declaraciones ha hecho en contra de los jueces? Que si los jueces con toga vienen a por nosotros, que si esto no es un Estado de Derecho. Él ha hablado de que existe el lawfare en España, él, el presidente del gobierno. Hombre, él lo debe saber, tiene una cloaca montada, bien. José Antonio Choclán, otro de los objetivos. ¿Por qué? Porque son los abogados. Bien, ¿contra quién está yendo su presidente? Contra la Acción Popular, la acabamos de escuchar, a Luis María Pardo. ¿Por qué quiere quitar a la Acción Popular? Porque quiere quitar el respaldo de todos los que intervienen jurídicamente en un proceso de corrupción contra él. Los quiere apartar. ¿Para qué? Para que no haya patas del Estado de Derecho. Si te cargas los pilares del Estado de Derecho, el Estado de Derecho desaparece y llega una dictadura, la suya, la del número uno. Bien, otro objetivo de la trama, evidentemente la prensa. Se está hablando mucho, todavía no se han visto, pero cualquier fuente con los que hables te dicen que nos vayamos preparando porque hay dossiers de periodistas. Bien, ¿cuál es el objetivo de su presidente? Pues incluso ha estado a punto de sacar una ley de censura. No ha podido hacerlo porque había un reglamento europeo. Y se amparó en decir que lo que estaba haciendo era transponer en España el reglamento europeo que decía que tenía que garantizarse la independencia de los periodistas. Y la interpretación de este dictador era, no, para garantizar la independencia me cargo la independencia de los periodistas. Es que su contramaestre mayor, Yolanda Díaz, llegó a poner en el programa electoral, y luego lo tuvo que quitar, que se nos iba a retirar
los carnés de periodista, no se enteró ni siquiera de que no hay carné de periodista, pero que nos lo iban a quitar, o sea, se creía que estaba en la época de Franco, que te daban una licencia. No puede retirar usted nada, por muchas ganas dictatoriales y comunistas que tenga, no puede retirar nada. Lo tuvo que quitar, ella sí que tuvo que retirar esa barbaridad, pero quedó clarísima la intención. Claro que van a por la prensa, es decir, los objetivos de la trama son exactamente los mismos que los objetivos de su presidente, son exactamente los mismos. Y los objetivos son los garantes del Estado de Derecho. Y esa es Totalmente. precisamente la gravedad del momento en el que vivimos ahora mismo, ¿no? Y fíjate, este fin de semana se cumplen 7 años de la moción de censura hacia Mariano Rajoy. Y yo esta mañana estaba leyendo el discurso de Pedro Sánchez y no sabía si reírme o llorar, porque lo ves a 7 años vista y dices, es que parece un monólogo del Club de la Comedia, es una enmienda a la totalidad de todo lo que está haciendo este gobierno. En ese discurso, Pedro Sánchez hablaba de la libertad de información de los periodistas. Sí. Una libertad de información que ataca a diario y que pretende atacar con leyes que dinamiten precisamente su independencia. Pero también defendía expresamente, y hay unos párrafos en los que defiende expresamente a la UCO, no habla de la UCO, habla de los agentes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, de la importante labor que hacen para combatir la corrupción, y además hacía hincapié en cómo hay que luchar contra quienes, y dice, manipulan las instituciones para allanar el camino de la impunidad, que es exactamente lo que está haciendo ahora mismo este gobierno. Venga, vamos. Un Sí, ejemplo muy de rápido. lo que supone lo de la acción popular. ¿Qué ha hecho la Fiscalía esta semana ante estos audios? Nada. Claro. Nada. Si la Fiscalía es dependiente del Gobierno y es un órgano jerárquico y se suprime la acción popular, solo se va a investigar lo que Bueno, ha el hecho una Gobierno cosa, quiera que se investigue. celebrar el procesamiento del Sí, claro. novio, que en los Ya, momentos ya, de ya. los hechos no era ni novio de Isabel Díaz Pero Ayuso. ha instado alguna... Sí, sí. Pero, No, cero, y cero, ojo a cero. lo que ha dicho Luis María Pardo, que es importantísimo que con la reforma judicial que pretende el Gobierno, la UCO pasa a depender de la Fiscalía. Es decir, pasa a depender de Pedro Sánchez, del número 1, del gran jefe. Que sí. Ojo, que es que... Venga, vámonos al siguiente bloque, les vamos a contar más cosas, vamos a entrevistar al alcalde actual del municipio en el que estaba de teniente de alcalde, Leire Díez, la cloaquera, la fontanera, y nos va a contar cositas de cómo operaba, que es que son surrealistas. Y les explicamos lo de la famosa reunión en la que no es que naciera la cloaca, pero sí que Pedro Sánchez, muy nervioso, le encarga a Santos Cerdán, solucióname cosas, y Santos Cerdán tiene una reunión 25 de abril 2024 con Leire Díez, esta persona de la que dice Santos Cerdán que no la conocía. Pues no la conocía, pero se reunía con ella. Y efectivamente empiezan ya a operar. Lo que yo no tengo ninguna gana de que pase es que el señor Antonio Gala se convierta en verdugo de todos. Y de momento lo que está haciendo es convertirlos a todos en presos y carceleros de él. ¿Vale? Totalmente. Vale, eso es lo que hay que desmontar. Vale, Desmontando eso- yo me puedo encargar. Escúchame una cosa, espera un poco. Desmontando eso, ya lo está dicho, que dice en un pueblo que se desmontan otras muchas cosas, ¿vale? No hará falta que te diga más. No, sí, ya ha dicho bastante. Ya, simplemente con que nos certifique que le mandaba Pedro Sánchez Santos Cerdán, ya terminamos. Ya lo ha hecho su compañero Pere Dolcet, o sea que para el caso. ¿Y qué capacidad tenían? Lo digo, vamos a ir remarcando a lo largo de todo el programa esto porque a mí me parece importantísimo. La izquierda está intentando generar una imagen de, hombre, si era una persona muy tosca, muy bruta, muy tal, no podía ser una persona de la mafia. Ah, no sabía yo que había mafias de catedráticos, de CEOs, de compañías, no lo sabía. O sea, yo pensaba que los delincuentes eran delincuentes. No sé, debo ser un tío muy raro. Pues claro que aquí aparece esta persona. Pero si el Partido Socialista está cuajado de este tipo de gente, ¿pero qué es Ábalos, por Dios? ¿Qué es Santos Cerdán? ¿Qué es Koldo García Izaguirre? O sea, ¿pero ¿de qué me están hablando? Y esos eran los visibles, pues imagínense cómo tienen que ser los supuestamente invisibles. Pero si tú eres una persona que no tienes ningún poder, ¿puedes ofrecer esto? Bueno, yo te diría más. En la reunión de ese fiscal se tiene que llegar con la documentación en un acuerdo previo de lo que se va a cerrar. Eso es. Pero el acuerdo lo negociamos previamente. Vamos, quedan órdenes a la Fiscalía. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, que continúas con nosotros. Miguel Ángel, seguimos sacando información. La red de espionaje, destrucción social y profesional avanza.
ya tenemos obviamente al teniente coronel Balas, tenemos a toda la UCO, porque hay referencias generalizadas a la UCO, tenemos al juez Peinado, tenemos a la juez Viedma, tenemos al abogado Choclán, es decir, era un plan de desmantelamiento sistemático para que no quedaran apoyos para las causas que están instruidas, que se están instruyendo por corrupción y que acosan a Pedro Sánchez. Sí, Carlos, la verdad es que según vamos conociendo más información sobre estas cloacas del PSOE, nos damos cuenta que era una cloaca que se extendía a muchísimas ramas. O sea, ya no solamente estábamos hablando de la Guardia Civil, de jueces, la utilización de la Fiscalía, el ataque al derecho a defensa. Todavía hay muchísimas cosas por salir, Carlos. Estamos hablando de otras historias que todavía no puedo anticipar, que vamos a ir desvelando en los próximos días en Libertad Digital, pero es muy diversa la cloaca del PSOE y abarca distintos estamentos. Contra el propio Aldama también estaban intentando buscar, como decían ellos, mierda, porque claro, Aldama es el gran aportador de información en las causas de corrupción, con lo cual les molestaba por todas partes, obviamente. Sí, efectivamente, al final lo que hacían era arrimarse a empresarios que estaban siendo investigados en la Audiencia Nacional en presuntos casos de corrupción, trama de hidrocarburos, trama Coldo, etcétera, y pues a cambio de esos supuestos beneficios judiciales, bien en rebajas de pena, pactos de conformidad con la Fiscalía, con la Abogacía del Estado y demás, pues les hacían una serie de peticiones con el objetivo de conseguir información que luego pudiera ser o bien utilizada por el gobierno de Pedro Sánchez contra la oposición o bien pues para desmantelar todas las amenazas judiciales que ahora pesan sobre el propio Pedro Sánchez, su familia, sus amigos, su partido y todo. Raúl, quiero que escuchemos esta parte porque aquí la única estrategia posible, porque efectivamente les han pillado con el carrito de los helados, con la cloaca, la única estrategia por parte del PSOE ahora es cortar hilos, decir, no, Leire Díez no dependía de nosotros. Vale, quiero que escuchemos esto y lo hablamos, porque la figura de la que ella dependía directamente era Santos Cerdán, pero Santos Cerdán es el número 2 de Pedro Sánchez. Y ahora les vamos a explicar en un ratito qué ocurrió aquel día famoso 25 de abril de 2024, en el que muy nerviosos todos, porque Pedro Sánchez presentó la carta del hombre enamorado, pues decidieron que tenía que ponerse a pleno funcionamiento esta cloaca. Y ahí efectivamente Santos Cerdán citó a Leire Díez y la hicieron venir a Ferraz, a Madrid. De hecho, la reunión se celebró por la tarde porque ya tenía que coger un vuelo a las 13:40 y si no, no llegaba, y había más gente allí en esa reunión. Y ahí se juntaron para hablar porque estaban convencidos de que iba a haber un ataque interno. ¿Con qué información? Ellos ya sabían que estaba imputada Begoña Gómez, por el caso Begoña Gómez, y estaban convencidos de que desde dentro del partido iban a utilizar la información de las saunas y prostíbulos del padre de Begoña Gómez para ir frontalmente contra Pedro Sánchez y forzarle la salida. De ese origen acabaron diciendo, bueno, pues que la cloaca se encargue ya de desmantelar todos los casos de corrupción y de atacar a jueces, a periodistas, a guardias civiles, a quien haga falta, a abogados, a quien sea, con tal de cortar y de aislar y proteger al soldado Sánchez. Pero vamos a escuchar este fragmento. La foral, como tú bien sabes, es un mundo aparte. Hablaremos con ellos. Vale. Escúchame. Hablaremos con ellos, ¿vale? Pero eso es otra negociación y para que esa negociación yo la pueda empezar, necesito que esta empiece a funcionar. Le pedían información para desacreditar al teniente coronel Balas. La foral, como dicen ellos, no es la policía foral, se estaban refiriendo a la Hacienda Foral de Vizcaya. ¿Por qué? Porque la Hacienda Foral de Vizcaya ya estaba actuando contra Hamlin. ¿Saben quién es la persona que lleva las relaciones con todo el entorno vasco y todo el entorno catalán en el Partido Socialista? Es decir, cuando dice ella, esto tiene que ser otra negociación, claro que tiene que ser otra negociación, porque ese área de influencia se lo dejan a Santos Cerdán. Santos Cerdán es el que lleva todas las relaciones institucionales. ¿Por qué? Porque es el que ha negociado con PNV y el que ha negociado con Bildu. Y tenían que pasar por Santos Cerdán. Es decir, es que a cada palabra que van soltando se les va cayendo todo, Raúl. Efectivamente, ya como comentábamos antes, no hay mejor confirmación que los sucesivos desmentidos que se desmienten a su vez al desmentido anterior. Pero es que probablemente seamos muy benévolos hablando de la cloaca del PSOE, porque yo creo que el PSOE actual está en una etapa prerromana, digamos, antes de que se inventasen las cloacas. O sea, no hay, la porquería está en la superficie. No me siento capaz de distinguir ahora mismo
entre la cloaca y la dirección del PSOE. Es que yo creo que la cloaca iba en un Peugeot. Y la cloaca nace con el intento de alterar aquellas elecciones, escondiendo la urna detrás de un biombo, y a partir de ahí todo el proceso que es el sanchismo. La cloaca es el sanchismo. El sanchismo sin cloaca son indisociables. No es que la cloaca sea un instrumento del sanchismo. No, la cloaca es el propio sanchismo. Quiero que hablemos, pero vamos a escuchar un fragmento antes, pero quiero que hablemos con Juan Carlos García Diego, que es el actual alcalde de Vega de Pas. ¿Por qué? Porque en este cuento animado que se está inventando el Partido Socialista dicen que ellos que no tenían ninguna relación, que era una militante de base. Luego les vamos a mostrar también las fotografías de con qué gente se codeaba, que básicamente, ya se lo digo, eran todos los de la cúpula actual del Partido Socialista. Y con 120.000 euros de sueldo en Correos. Todos los militantes de base del PSOE obtienen, claro. Cargos que todo el mundo lo tenga claro, estos cargos, esos cargazos, los reparte personalmente Pedro Sánchez, por eso ya tenía infinidad de fotografías con Pedro Sánchez. Pero vamos a escuchar este fragmento, cómo se refiere a la Guardia Civil, y hablamos con Juan Carlos García Diego. Me interesa más saber de dónde viene esta génesis, claro. O sea, es decir, tú has sido víctima de la camorra, pero de la camorra de la Guardia Civil, ¿vale? Todo un ejemplo. Juan Carlos, ¿cómo estás? Juan Carlos García Diego. Hola, buenos días, Carlos. Todo un ejemplo de respeto al Estado de Derecho, a las instituciones, a la Guardia Civil, a todo. Todo un ejemplo de respeto que a ti te tocó vivirlo. O sea, tú eres en estos momentos alcalde de Vega de Pas, eres senador también, pero allá por el año 11 tuviste que tratar con esta persona, ¿no? Con Leire Díez. Sí, nosotros en el año 11 es cuando yo la conocí. No era conocida del Partido Socialista. En la política yo creo que empezaba ahí, ella no es de mi pueblo, es de Portugalete, y vino a mi pueblo y empezó ahí un poco la política. Y en la campaña del 11 es cuando yo la conocía de vista, de verla, pero nunca había hablado con ella. Me propuso un pacto para si quitamos la mayoría al alcalde anterior. Yo, con tal de quitarle la mayoría al alcalde y que dejara de gobernar lo que fuera, me daba igual ser alcalde que no, pero que dejara. Y entonces le acepté. Sin más, fue 10 minutos de conversación, no fue más. La única condición que puse es que los vecinos tenían que saber lo que iban a votar el día de las votaciones, que si le quitamos la mayoría al anterior alcalde y gobernaba el PP en Cantabria, gobernaba el PP en La Vega, o si gobernaba el PSOE en Cantabria, gobernaba el PSOE en Vega de Pas. Fue un trato, o sea, por lo que nos cuentas, o sea, en el año 11 empezaba a tener influencia y tenía ya capacidad incluso de negociación de este tipo de acuerdos. Conmigo negoció ella, claro. O sea, eso está claro. No, lo digo por los mensajes que estamos escuchando del Partido Socialista, que por lo visto ahora a la reina de la cloaca no la conocía nadie. Una cosa maravillosa. Sí, la conocían, sí. ¿Cómo no la van a conocer, no? Esto está claro. Y luego, hombre, del 11 para acá, yo sí es cierto que en el 13 la expulsé del equipo de gobierno, y entonces ya me quisieron hacer una moción, los vecinos no les dejaron hacer una moción, los propios votantes del PRC y del PSOE no les dejaron que me hicieran una moción. Yo, de hecho, estuve 2 años con 2 concejales de 7 gobernando. Y siempre con la maleta preparada, ¿no? Digo, me voy a mi casa porque yo fui consciente que si les echaba me iba a mi casa. Lo tenía Juan claro. Carlos, os encontrasteis con capítulos extraños, ¿no? De grabaciones. Sí, claro, yo me encontré que la cloaca, venía de serie. Que me habían grabado, claro, luego había formas de... A ver, son cosas, cada uno tiene una forma de ser y de actuar en la vida y en la política, por supuesto, pero yo procuro conducirme en la política lo mismo que en mi vida personal, en mi trabajo, etcétera, etcétera. Yo, de hecho, he sido alcalde 5 años sin cobrar ni siquiera un gasto, porque estaba el ayuntamiento endeudado y había que sacarlo como fuera, debía más del 130% de su presupuesto. Y sin embargo, ellos ya empezaron exigiendo cobrar, los dos, del Partido Socialista. Sin embargo, mi concejal María y yo estuvimos 5 años sin cobrar nada para que sacara el ley y luego ya pues los gastos y demás. Pero bueno, sacamos el ayuntamiento adelante, que era lo importante. Y os grababa, pero grabó también a un consejero, ¿no? Sí, bueno, no lo era cuando aquello, era director de Cantur cuando aquello, y nosotros tenemos un proyecto extraordinario para mi pueblo, que precisamente antes de ayer, han empezado las obras. Es un proyecto turístico muy importante que llevo trabajando desde 2011 y que ahora por fin ayer empezaron. Bueno, pues en ese proyecto, en ese periodo, en una conversación que tuvimos, estaba
también el exalcalde, porque bueno, era un poco para aunar todos fuerzas para este proyecto. Y sí, estaba allí también el director de Cantur, que era tal, en aquel momento, sí, y nos dimos cuenta los dos, porque, joder, primero yo pensaba sospechando, pero no sabíamos... ¿Pero que le visteis grabando? Sí. Claro. O sea, que entonces, bueno, se había pasado ¿sabes? por la tienda del espía, pero había comprado el kit malo. O sea, No sé, pero, ¿sabes? No, a ver, yo es que luego, a mí no me sorprende ya nada, quiero decir, lo que pueda salir, lo que ha salido, no me sorprende conociendo al personaje, lo que me sorprende es la calidad del PSOE actual. ya. Me sorprende, porque esta persona yo no la conocía, pero enseguida pues vas conociendo a la gente y dices, joder, yo no me siento a gusto, ¿no? Oye, Y, bueno, ¿por qué la tuviste que echar? Pues mira, porque no me sentía a gusto. ¿Sabes? No me sentía a gusto. Vamos, que tenías la sensación de que te ponías a hacer una llamada a tu mujer y te lo grababa, vamos. No, eso lo tengo seguro. No me importaba. O sea, fíjate cómo es, si yo hubiese hecho algo mal o tal, imagínate 2 años de conversaciones en el despacho, de actividad política y muy rara, porque veníamos de un periodo horrible de división. Para que tengas una idea, yo en mi primer toma de posesión, lo primero que dije, no me pidáis hacer nada. Si consigo que este pueblo vuelva a ser el que era, que nos unamos y que las familias se hablen y que la política sea algo adicional, me conformo. Es algo que estoy orgulloso de haber conseguido 100%. Oye, Juan Carlos, te hago una última pregunta muy sencillita y con toda la mala intención, obviamente, lo digo ya por delante. Si tú eres del PP, si a vosotros en el PP, lo digo porque vosotros tenéis, o hubo un caso, vamos, de hecho sigue judicializado, el caso Kitchen, etcétera. Si a vosotros os pillan con una debacle como la que estamos viendo, caso Begoña Gómez, caso David Sánchez, caso Tito Berni, caso Koldo, caso hidrocarburos, la cloaca montada, Pere Dolcet, uno de los de dentro diciendo esto viene directamente de Sánchez y Cerdán, exactamente, pongo el cronómetro y ¿cuánto duráis? 0, pero es que eso es imposible en el PP. No, pues imposible. Te lo pregunto porque como no dejo de dar, no doy crédito a la reacción popular ante determinadas cosas. ¿Sabes lo que pasa? Mira, yo lo he pensado y lo pienso yo, no sé si será cierto o no, pero conociendo lo que yo creo, también hay miedo. O sea, quiero decir... en el PSOE. Claro. Yo entiendo que sí, pero... También, como me queda poco, quiero decir que la gente de la de Paz que te queda poco en esta entrevista, ¿eh? No lo digas no, así. Digo, hablando del Aire 10, vete a saber tú, puede ser cualquier cosa. Perdona. Que le he pedido yo que fuéramos deprisa porque es YouTube y es verdad que es el... Por eso, Carlos, quiero decir que en el 2015, las elecciones de 2015, el PSOE desaparece de Vega de Paz, ¿vale? Ella y el otro desaparecen, ya no salen ni como concejales, el PRC se queda en 2 concejales y yo saco 5 de 7, en el 19 5 de 7 y en el 23 5 de 7, con el 63% de los votos. Quiero decir que la gente no somos de pueblo y muy orgullosos de ser pasiegos, pero no somos tontos, ¿sabes? Entonces... y se come de maravilla y es precioso además. Bueno, es una pasada y estáis invitados a venir porque invítanos que nos plantamos. Nada, estáis invitados perfectamente por mí personalmente además. No como Juan Carlos, que un placer y nada, mi enhorabuena por haber sobrevivido a la reina de la cloaca. Bueno, te puedes hacer una camiseta, yo sobreviví al Aire 10. Perdona un momento, yo siempre digo, la prueba del algodón yo ya la he pasado. Un abrazo, Juan Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros, ¿vale? La verdad que en España tenemos esta habilidad de tomarnos las cosas más graves con un cierto humor, pero vamos, el trasfondo de esto es surrealista. O sea, una persona que iba grabando ya políticos en negociaciones municipales, lo que tú estabas diciendo, Raúl, la acaban metiendo, o sea, uno de los cargos fue directora de comunicación de la empresa de uranio, una cosa así poco técnica, ¿verdad? La empresa nacional y pública de uranio. Lo otro fue directamente ya ni siquiera directora de comunicación, directora de relaciones institucionales y de filatelia en correos. Vamos, que estaba hasta el tuétano. Es tremendo, es tremendo. Y lo que comentaba el alcalde de que esto es imposible que pasara en el Partido Popular, esto es imposible que pase en cualquier partido democrático. Y ese es el problema que tiene Sánchez,
que es incompatible con la democracia. Por eso el Partido Socialista ha dejado de ser un partido democrático y por eso estamos en este proceso de ataque al Estado de Derecho y a todas las instituciones para acabar con la democracia, porque es que la continuidad de Sánchez necesita acabar con el Estado de Derecho. Yo simplemente les pido que hagan un repaso, lo hemos tenido que acotar, porque debe haber unas 1.556 fotografías delatoras de Leire Díez, la persona que nunca estuvo en el PSOE y no dejó de estar en el PSOE. Bueno, casos mutantes de estos que ocurren con el Partido Socialista. Con Patxi López, a mí esta me encanta. ¿Quién es ella? Leire. ¿Quién es ella? Begoña Gómez. Por lo visto todo el mundo se marcha de cena y en confianza con Begoña Gómez. Debe ser lo más habitual, porque no tenía ningún contacto con ellos, ¿eh? Aquí aparece institucionalmente, el que ven en medio, efectivamente es Ábalos, sí, es Ábalos. Aquí aparece con José Luis Rodríguez Zapatero, aquí aparece con Pedro Sánchez. Con Pedro Sánchez ya les adelanto que hay, pero miles de fotografías aquí en el contexto de Correos, donde la enchufaron. Si alguien tiene alguna duda de que esta persona es capaz de confundir una tableta de chocolate con un sello, pues chico, que la escuche 5 audios y se ha acabado, se ha despejado la duda por completo. Esto es de lo que estamos hablando y déjenme que les muestre otra, porque evidentemente el epicentro de esto, ¿quién es? Es su relación con Pedro Sánchez. Bueno, pues en su relación con Pedro Sánchez es que dejó fotografías por todas partes y en esta en concreto iba acompañado un mensaje que aquí no lo tenemos, pero vamos, se lo digo porque lo recuerdo perfectamente: la mafia viene a por nosotros, a la mafia se la combate, y ponía: y la vamos a combatir. No, ya lo creo, se lo debió tomar muy en serio. Leire Díez, aquí se la presento, la mujer que nunca jamás estuvo con Pedro Sánchez, aquí se lo presento en una de las 1000 fotografías de cuando estuvo con Pedro Sánchez. Es que ya hay que explicarlo ya poco menos que en plan de chanza, porque es que esto es surrealista. La conocían absolutamente todos, y como nos ha explicado el alcalde cántabro, pues ¿qué ocurría? Que tenía poder incluso de negociación municipal desde el año 11. Y nos dicen que era una persona que era un outsider, que no estaba, que era una militante de base, que no la tenían a sueldo de más de 100.000 euros a través de empresas públicas. ¿O es que a Jessica, la prostituta de Ábalos, no la tenían a sueldo? Pues claro, tú la puedes tener a sueldo en el partido, tener a sueldo enchufada en empresas públicas, que todavía hacen más daño a todo el resto de españoles. Pues mira, yo creo que ya, ahora que tenemos la constatación de que no va a salir nada que haga que Sánchez se comporte como un político homologable y dimita, no va a salir nada. O sea, entonces tenemos que movilizarnos, lo digo porque hay manifestaciones convocadas y ya empieza a ver que si la convoca fulano, que si la convoca mengano, que la gente entienda que la manifestación es un instrumento que se nos brinda a cada uno de nosotros. Entiendo que haya desánimo, entiendo que haya gente que diga que no sirve para nada, pero si todos los desanimados, si todos los que creen que la manifestación no sirve para nada van a la manifestación y en vez de 20 o 30.000 personas se juntan 1 millón de personas, veremos cómo sí que sirve. Y también otro matiz, los titulares no van a ser, por estos que se ponen tan quisquillosos, no van a ser 1 millón de personas apoyan a Feijóo, no, van a ser 1 millón de personas piden que Sánchez se vaya. Totalmente. Pues hagámoslo, está en nuestra mano, tenemos que hacer algo. Sánchez ya puede salir lo que sea, lo hemos visto. No va a asumir responsabilidades. Esta es una de las movilizaciones. Hay una a la que yo también le quiero dar publicidad. Te lo pregunto a ti porque es la de fiscales y jueces, ¿verdad? Que están hasta las narices y no me extraña, ya, y con lo que estamos viendo, y que además yo creo, y en este programa estamos haciendo gala de ello, de darles las gracias permanentemente. Encima de ellos, todos los que metemos son gente súper educada y súper respetuosa que nos devuelve las gracias a los periodistas que estamos en esta lucha. ¿Cuándo es ese paro que están pidiendo ellos, jueces y fiscales? ¿Te lo sabes, Miguel Ángel? No sé si era el día, creo recordar, no sé si es correcto, el día 11, lo amenazaban con posibles huelgas judiciales. Yo creo que está empezando ya a haber una especie por de... Por el trato que les están dando y por la cacería que están teniendo que soportar los jueces y fiscales. Ha costado porque, en fin, tener a un fiscal general del Estado imputado y que los fiscales no hayan hecho nada en este tiempo, a mí me parece que es llamativo, sorprendente, por no decir otra cosa. Pero bueno, más vale tarde que nunca, ya es el momento de que se empiecen a dar cuenta que aquí es una cuestión de todos, o sea, es que van a por todos, van a por todos los elementos de una democracia, y entre ellos está pues el Estado de Derecho, los jueces y fiscales, y yo creo que es muy positivo que ya empiecen a decir hasta aquí, que organicen movilizaciones, que amenacen con huelgas, con esas reformas judiciales del gobierno de Pedro Sánchez que no tienen más objetivo que acabar con la independencia judicial pura y llanamente, y ya se han dado cuenta y empieza a haber movilizaciones. Esto de la cloaca es muy significativo. Nosotros hemos desvelado en
Libertad Digital, cómo intentan acabar con la juez Viedma. Es que de esto estamos hablando. Estamos hablando de que es un grupo en el cual pues tenemos a la jeta de Leire Díez, que no deja de ser pues una osada que quiere jugar a espías, es la que tiene el vínculo directo con el Partido Socialista, pero luego hay otros dos miembros. Está Javier Pérez Dolcet, que es el empresario, que es para mí es el inteligente, ¿no?, por así decir, del grupo, el que analiza las cuestiones, y luego ya la parte judicial con el abogado Jacobo Teijelo, que es el que les va asesorando de alguna forma legalmente. Pero obviamente esto no tendría sentido, como decía Raúl, si no hablásemos de cloaca del PSOE, de cloaca de Pedro Sánchez. Y de hecho nosotros en la información de la juez Viedma lo que nos dejan claro es que esta cloaca empezó su actividad contra la juez Viedma cuando Pedro Sánchez dijo internamente que era muy injusto que hubieran imputado a su hermano. Y ahí empezó toda la máquina del fango. Era muy injusto, hombre, tú lo enchufas, le permites no ir a trabajar, se marcha a Portugal, lo argumenta para no pagar impuestos, luego enchufas a su hermanísimo, amiguísimo, todo era ísimo ahí. Lo enchufas también a Luis Carrero, todo, y hombre, y van y le investigan, hombre, ¿cómo pueden hacer eso? Me están pasando, según estamos avanzando en el programa, pero se pueden meter ustedes en la cuenta de Twitter de Pedro Sánchez, 28 del 8 de 2011, 25 del 7 de 2011, 9 del 8 de 2011. Los mensajes cruzados en los que hacía referencia a Pedro Sánchez cuando mandaba tweets, en aquel momento ahora son X. Bueno, pues tweets que mandaba en Twitter y metía efectivamente la dirección de Leire Díez porque estaba en... Pero no se crean ustedes que había 300 direcciones, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 máximo, y una de ellas a las que les remitía y la ponía con mención para que ella también retuiteara sus mensajes y tener comunicación permanente, era el de Leire Díez, de Pedro Sánchez, de Pedro Sánchez. Entonces, esto es lo que hay, Bueno, vámonos al siguiente bloque porque la investigación continúa, obviamente. Quédate, Miguel Ángel, porque vamos a hablar de ese viaje a Georgia. Hubo un viaje previo, todos hemos conocido el famoso viaje, un viaje posterior. Todos hemos conocido el de San Petersburgo, que fue, me parece que fue entre el 9 y el 12, me parece que fue de septiembre del año 19. Este viaje coincidía justo entre el primer encuentro de Begoña Gómez en sede Air Europa y el segundo encuentro en sede Air Europa. Se tuvo que parar por el tema de pandemia, porque no convenía, era en Tiflis, era en Georgia, sí, el país de Zurab Pololikashvili, el famoso secretario general de la OMT, que ha recibido una sede gratis de Pedro Sánchez por 75 años. Ahora les explicamos todo porque vuelve a salir Europa, vuelve a salir Begoña Gómez. Es mentira que de una manera o de otra se intermediara por parte de alguien en el rescate de Europa, y mucho menos del entorno vinculado al presidente del Gobierno. Esto es falso y es mentira, y es algo que se viene repitiendo sin aportar ningún tipo de prueba. Nadie puede demostrar algo que no ha ocurrido. Nada, si lo dice María Jesús Montero, falsedad segura. Vamos a ver, ha habido intermediación por todas partes. Ya tenemos los chats interceptados y que habla directamente Pedro Sánchez con Ábalos diciéndole lo vamos a sacar y punto, ¿vale? Esto es del 8 de septiembre y se aprobó un 3 de noviembre de 2020. Tenemos las reuniones del 16 de julio en las que se reunía todo el mundo para hablar de un rescate que no había sido ni siquiera solicitado. 16 de julio del año 2020 se reunía Begoña Gómez con Javier Hidalgo, se reunían después Javier Hidalgo de nuevo, anda que no tuvo trabajo Javier Hidalgo ese día, se reunía Víctor Aldama y se reunía José Luis Ábalos. Y José Luis Ábalos, saliendo de ahí, se reunió con Nadia Calviño y con Pedro Sánchez, de ahí viene el famoso nombre de número 1. La primera vez que le denominan número 1 en la trama viene de esa reunión del 16 de julio, porque número 1 estaba metido, pero vamos, por todas partes. Pero por si fuera poco, vamos a hablar, Sandra León, bienvenida de nuevo, Miguel Ángel Pérez. Vamos a hablar de un viaje mucho menos conocido que hemos estado informando en Libertad Digital, porque hubo dos fechas, una en junio y otra esta que acabo de citar yo del 16 de julio, en las que Begoña Gómez se presenta directamente en la sede de Globalia. Globalia no había pedido, Globalia es el grupo matriz de Air Europa. No habían pedido todavía oficialmente el rescate, pero lo estaban negociando de tapadillo. Al que le parezca esto normal, de verdad, que venga, le hacemos un monumento, le regalamos una tableta de chocolate y así ya es feliz. Bien, en medio de esas dos fechas hubo un viaje
que tuvo que ser truncado, tuvo que ser paralizado por el tema de pandemia, no conseguían los permisos, etc. Y en ese viaje iba como estrella invitada Begoña Gómez también. Y el objetivo de ese viaje, Miguel Ángel Pérez, a mí por lo menos por lo que me cuentan, era fuera de los focos, porque se empezó a correr que alguien había sido consciente de una visita, porque había sido en junio ya la primera visita de Begoña Gómez a la sede empresarial, y era mejor hacerlo fuera de España, en Georgia, allá que se pretendían ir, y se iba. Víctor de Aldama también. Sí. Lo estaba organizando Koldo, ¿verdad? Yo creo que hacía una mediación. También, Ábalos, y se iban a ir las dos estrellas invitadas. Javier Hidalgo, el responsable empresarial, y Begoña Gómez, la mujer que, según María Jesús Montero, es falso, que hiciera intermediación y que estuviera en mitad del rescate de Europa. Y tu famoso Zurab Pololikashvili. Sí, que hemos aprendido que hasta no vaya a pronunciar su faltar, apellido. que ya nos has enseñado a todos a decirlo. Por cierto, un exitazo. Hemos conseguido que se le caiga el cargo de las manos. O sea, vamos a ver, Pedro Sánchez no dimite, pero vamos, ni aunque le echen ahí aguarrás. Su propio país, Georgia, le ha retirado el apoyo como candidato a la Organización Mundial de Turismo a Zurab Pololikashvili, y Zurab Pololikashvili va a ir a buscarse un trabajo. ¿Vale? ¿Por qué? Por las informaciones que hemos estado sacando. Es decir, las informaciones que algunos hemos estado aportando han conseguido que el responsable de la Organización Mundial de Turismo pierda el apoyo de su gobierno, y aquí en España sigue la gente votando a número 1. Es que tócate las narices, ¿eh? Pero bueno. Yo creo que en esta historia, Carlos, del viaje es muy importante el contexto temporal y, por supuesto, los personajes. ¿Por qué? Porque, como bien decías, en ese momento en el que se iba a realizar el viaje, se estaba ya prácticamente ultimando el rescate, ¿no? Entonces tenemos a Begoña Gómez, que es la esposa del presidente del gobierno, y a la cual le querían pues, abrir la puerta a ampliar el famoso proyecto de la España vaciada a nivel internacional. Para ello... Ya en aquella época ya estaban con lo de la España vaciada. Exactamente. O sea, lo de la caja vaciada, vamos. Eso es. Entonces lo que querían era, pues, en ese momento en el que Begoña Gómez podría hablar más a su marido sobre el rescate de Europa, pues oye, abrirle una oportunidad de negocio a la propia Begoña Gómez con ese viaje a Georgia, todo auspiciado por la OMT, Zurab Pololikashvili, pieza clave en esta historia, y ahí pues los satélites, Javier Hidalgo, Aldama, Ábalos, es decir, querían acabar de engrasar el rescate de Europa, gracias a que a Begoña Gómez pues, le iban a brindar la oportunidad de seguir expandiendo sus negocios. Claro, es que ahí es muy importante, además decías las fechas, el contexto es muy importante, porque estamos hablando de julio de 2020, es decir, en lo peor de la pandemia, es que esto no hay que olvidarlo, ¿no? El motivo oficial de ese viaje, según se dice en aquel momento, es explorar los negocios que puedan hacer empresarios españoles en Georgia. Iban a explorar. Claro, explorar. Ellos eran exploradores. Eran exploradores, pero claro, empresarios españoles en Georgia, luego ya nos enteramos que la empresaria era Begoña Gómez, ¿no? Pero bueno, así como concepto en general. Vamos, tenemos unas relaciones comerciales con Georgia que, vamos, tiembla el misterio. Pero que además es que era el momento ideal para hacer ese viaje. Es verdad que luego se frustra, pero se frustra en el último minuto. Quiero decir, hasta prácticamente unos días antes ese viaje se iba a hacer. ¿Era el mejor momento para hacer esto? Pues evidentemente no, con lo cual tenía que haber otro interés. Y claro, nos ponemos con que allí se juntan, como decimos, lo mejor de cada casa. De un lado, Begoña Gómez, que quiere internacionalizar su proyecto de la España vaciada. De otro lado, Javier Hidalgo, el CEO de Globalia, que ya está poniendo pasta en esos proyectos de Begoña Gómez. De otro lado, Zurab Pololikashvili, que es de Georgia y que además también que terminaría ayudando a Begoña Gómez en todo. Y de otro lado, Pedro Sánchez, que es el que paga la cuenta de su mujer. A uno le concede un rescate millonario que se lo pone en bandeja, y a otro, que no hay que olvidarlo, a Zurab Pololikashvili, el que era secretario de la OMT, lo que le termina concediendo tiempo después es esa sede gratis por 75 años, con además una reforma de 25 millones de euros. Pero que hizo un acto público en enero del 19 para prometerlo ya públicamente. Que esto, en términos políticos, para el que no sepa lo que significa, vamos a ver, que sí, que te lo voy a dar, ¿vale? Tú empieza a operar con mi mujer y llévamela de ronda por ministros, que lo hizo, y llévamela para cerrar acuerdos internacionales yendo tú, secretario general de la OMT, que forma parte de Naciones Unidas, llévate a mi mujer y que cierre acuerdos, por ejemplo, en Ghana, ¿vale? Y tú te la llevas, que yo me comprometo públicamente, pero el compromiso público no se materializa. Claro. ¿Por qué? Porque es un acuerdo bajo condición. Dependiendo de cómo te portes, no te preocupes que te lo doy. Se lo prometió en un acto público, de hecho creo que fue en IFEMA, sí, en el discurso de Pedro Sánchez. En IFEMA, en el año 19, en enero, le promete que le va a dar la sede, pero no se la da.
y se la termina de dar, creo que fue en el 22. En el 22, efectivamente. En el 22 se la da cuando, claro, ya... Que en el 22 ya había habido rescate, ya tenía los negocios de la España vaciada. En el 21 ya también vuelve a poner ahí otra Ya había amiguita. salido Guacalúa, que también Sí, la sí. ampara la OMT, y también es de Air Europa, del grupo de Air Europa, de Globalia, ya habían hecho todos los business, el rescate ya estaba concedido, etcétera. Bien, bien. Es que estamos hablando, Carlos, de un tráfico de influencias al por mayor. Y además a distintas bandas. Son favores por favores entre varios personajes que todos salen beneficiados. Al final, Zurapolo Likashvili, con lo que acabáis de decir, efectivamente, Zurapolo Likashvili con lo de la sede de la OMT, como habéis dicho, Begoña Gómez, su proyecto de la España vaciada, Javier Hidalgo y Aldama también, que se lleva su comisión con el tema del rescate de Europa. Oye, Es decir, 12.100 euros al mes cobraba, ¿eh? Víctor Aldama, que aparece perfectamente reflejado en los informes de la UCO. Es maravilloso. y luego Ábalos también metido ahí también. Ahora, a mí hay dos partidas. Bueno, de hecho, Ábalos recibe unas vacaciones en Villaparra, que es ese palacio del amor, lo digo así, porque Villaparra estaba tabique con tabique. O sea, ustedes imagínense que van a Marbella y le dicen, no, que te voy a poner una villa. Y, ¡uy, qué maravilla! De pronto miran pared con pared el puticlú. Dice, hombre, algo ha pasado, ¿no? O sea, esto es un detallín que no se oculta. O sea, Villaparra era la parra, algunos se subía a la parra. Muy bien, pues eso, según aparece en la información que tiene la UCO, formaría parte ya del pago, y además se lo dice Víctor Aldama, en condición de asesor de Globalia de Air Europa. Le dice, esto por las molestias que te estamos causando con la negociación del rescate de Air Europa. Y le ponen la Villaparra con la parra pegada para que coja buenas uvas. O sea, es que de verdad que es todo de un asqueroso que da vergüenza ajena. Pero al margen de eso, vamos a ver, aparece el rastro de Begoña, aparece por todas partes, aparece el rastro de Pedro Sánchez, aparece lo que tú decías, una sensación de tráfico de influencias al por mayor. Te lo pregunto directamente, ¿le van a dejar ya por fin al juez Peinado que haga pieza separada a lo que le dé la puñetera gana y que tire hacia adelante con el tema de Air Europa? Bueno, yo creo que ahora toda la clave está, Carlos, en el informe que tiene que presentar la UCO al juez Peinado, que llevan esperándose también semanas, pero el problema es que la UCO está que no da abasto. Entonces tienen que acabar primero el de Santos Cerdán, que puede ser ya la próxima semana, en principio a mediados, es lo que se está diciendo ahora. La pobre UCO le han hecho sacar la lima, ¿no? O sea, mira todas las palabras, no va a ser que la cloaca... O fíjate, Carlos, también puede que se haya enriquecido a raíz de las declaraciones públicas del propio Santos Cerdán. Ojalá. O sea, claro, porque al final los informes de la UCO también recogen declaraciones públicas, con lo cual no descartes que después de lo que ha dicho el propio Santos Cerdán en los últimos días, etcétera, se haya enriquecido el informe, ¿no? Pero la cuestión es que todo... Te estás refiriendo, me imagino, a esa gloria de coartada que se había buscado, que dijo, no, yo como todos los políticos pregunto siempre por las obras de mi pueblo. Claro. Sí, pregunta a partir del 8 de mayo, ¿no? Que era justo cuando había empezado toda la jarana a lo bestia sobre el informe suyo. Claro, porque al final, efectivamente... No había hecho ni una sola pregunta sobre las obras antes del 8 de mayo de 2025. Son hechos, Carlos, sobrevenidos al informe que a lo mejor pueden tener un interés a la hora de meterlos en el informe, ¿no? Para justificar según qué cosas, ¿no? Pero lo cierto es eso, que se está esperando el informe de la UCO sobre Air Europa, y yo creo que en función de lo que haya ese informe va a haber futuro o no va a haber futuro respecto al rescate de Air Europa. También ahora se ha abierto un pequeño hilo, aunque yo lo veo muy complicado, con la citación otra vez de Leonor Pano por parte de Leopoldo Puente, para que explique esas supuestas declaraciones que repasamos la semana pasada, ¿no? De Leonor Pano sobre el rescate de Air Europa, Juan José Hidalgo, etcétera. Eso también es otra... Leonor Pano es la hija de Carmen Pano, es que va a haber que hacer un croquis. Y la exnovia de Víctor de Aldama. La exnovia de Víctor de Aldama, que Carmen Pano es la que dice que llevaba las bolsas de financiación ilegal al Partido Socialista, y su hija es la que dice que además que hubo compra, pagos directos por parte, además ya no habla de Javier Hidalgo, habla del padre. Claro, a mí me ha llamado mucho la atención, Carlos, porque comentábamos que ha pasado en el Supremo que de repente no quieren saber nada de Europa, y casualmente unos días después el Español saca una grabación sobre Leonor Pano, y de repente el Supremo la cita. O sea, a mí me parece, no voy a decir que han rectificado en el Supremo, pero han abierto ahí una puerta que es a través de una declaración que se filtra en un medio, que no suele ser habitual. En medio es verdad que salieron los chats. También. Y salió la famosa referencia que deja Víctor de Aldama de que hubo una llamada de Javier Hidalgo, 3 de septiembre de 2020, a Begoña Gómez para desatascar porque no terminaba de llegar el pago. Bueno, vamos a ver dos declaraciones, ¿vale? La primera, María Jesús Montero, alucinen. Es falso, señoría, que este gobierno oculte de estos expedientes que usted comenta, de ningún otro expediente. Es más, por si usted no lo sabe, le indico que en la base nacional de subvenciones públicas
se publican todas las ayudas que dan todas las administraciones, tanto a particulares como al sector público. Es que yo de verdad, vamos a ver, en esa base, que es la plataforma de la contratación pública de la Administración, no aparece el expediente que se le tiene que hacer a Air Europa para ver si tiene capacidad económica de devolver las ayudas. Ahí lo que viene es el expedientito, 2-3 folios, de la asignación de la ayuda, punto final. Estamos hablando de qué análisis se hizo de Air Europa, de qué activos tenía, de qué capacidad de sostenibilidad tenía para entregarle ese dinero. Básicamente porque cuando se hace ese rescate, venía de otro rescate 2 meses antes, una línea ICO de 141 millones. Entonces, ¿qué nos están contando? Bueno, Pedro Sánchez. ¿Su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa? Gracias. Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto. No, en absoluto. Venga, pues vamos con el sí en absoluto del viaje a Tiflis, Georgia. Venga, fecha, por resumírselo, justo entre los dos encuentros, entre los otros 2 encuentros que hubo de Begoña Gómez en sede de Air Europa con Javier Hidalgo. Le debió parecer poco en plena fase de negociación extraoficial, porque no estaba solicitado. Le debió parecer poco, 2 encuentros en la sede y además quería un viaje. ¿Para qué? Para hablar fuera de los focos, para que no se les viese que estaban negociando, obviamente. Bien, destino, Tiflis, Georgia, ya se lo hemos dicho. País de Zurab Pololikashvili. Sí, señor, el que negoció y obtuvo de Pedro Sánchez una sede gratis de la OMT, regalo de Sánchez, en Madrid, en la mejor zona. Por cierto, yo hay 2 partidas económicas que me parecen maravillosas. El contrato de la sede gratis, no contento con darle una sede gratis por 75 años, incluyó 24,4 millones en reformas. Bien, si se cogen, que lo tienen publicado en Libertad Digital, el contrato de la cesión del regalo de 75 años incluía ya las reformas. Entonces, me parece maravillosa la duplicidad de partidas, pero pregunto, ¿dónde están esos 24,4 millones? Porque no se hacen 2 veces la misma obra, ¿eh? Si usted hace un baño, no pone un baño y luego un baño encima. Bien, y luego hay otra partida que es que el rescate pasó de 400 a 475 millones. También me encantaría saber cómo crecía el dinero del rescate, ¿verdad? A medida que había más manos. Venga, invitados, las estrellas invitadas. Víctor Aldama, este viaje, Javier Hidalgo, Begoña Gómez, estaban siempre los mismos. San Petersburgo, la noche de IFEMA también aquí en Madrid, el viaje a Georgia, les molaba el tema viajes. El mensaje que lo prueba, estos mensajes forman parte del sumario, han sido incautados por la UCO. Hola David, sí, confirmación plena. El Ministerio de España al completo, se estarían refiriendo, obviamente digo yo, no sé, me imagino que tendría que ser el de Industria y Turismo, porque era una reunión de la OMT, lo digo por la señora Reyes Maroto, pero bueno, con toda su delegación, incluida Begoña. Por si alguien tiene dudas, lo digo porque en el Partido Socialista son capaces de decir que es otra Begoña, la esposa del presidente, a lo mejor dicen que es el presidente de la comunidad de vecinos. Bien, el resto cuando tengamos los costes te digo, ¿qué más da? Si total lo pagamos todos los españoles, ¿qué más da? Mensaje remitido a David Fuster. ¿Quién es David Fuster? Este David, bueno, pues es de Globalia, es decir, el grupo de Air Europa, de la rescatada, el 16 de junio, 8 días antes de la visita de Begoña Gómez a Globalia. Es que a mí me parece muy básico esto, me parece muy significativo el mensaje, porque claro, dice claramente, incluida la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. ¿Quién es Begoña Gómez? O sea, si no supiéramos nada de todo esto, la mujer de un presidente del gobierno, oye, ni la mujer de Zapatero ni la mujer de Rajoy han aparecido nunca en mensajes de ningún tipo, porque bueno, pues puede ir como acompañante, pero a nadie le interesaría destacar su presencia en ningún viaje. ¿Por qué lo destacan? Pues yo creo que es evidente. Fíjense en este pequeño detallín, porque claro, en los mensajes, ustedes lo saben, en las conversaciones en WhatsApp, pues se meten unos mensajes, hacen referencia a otros, los otros contestan a los unos, bien. Bueno, pues en esa conversación, ¿a qué se hacía referencia? Bueno, pues aparecía la conversación entre Koldo García Izaguirre y Ricardo Mas Ruy Pérez. Y dirán ustedes, ¿quién es Ricardo Mas Ruy Pérez? Bueno, pues en aquel momento el jefe de gabinete de Ábalos, qué boda sin la tía Juana, y atención a los premiados, ahora secretario general de Paradores. Es que todo queda en a casa. que van entendiendo por qué en vez de buscarse un hotel, el señor Ábalos se iba a Paradores, ¿vale? Más barato, más discreto, más de todo, nos dejan meter lo que queramos, pues ya está, con referencia al viaje de Georgia. Dios bendiga. Yo creo, fíjate, lo de Paradores, es verdad que es desviarnos, pero yo creo que es importante, ¿no? El cómo al final toda la gente que de alguna manera se ha visto salpicada por alguna de las múltiples ramificaciones de la corrupción socialista, al final es recolocada en algún sitio, premiada de alguna manera por lo que ha hecho, ¿no? Y el caso de Mas Ruy Pérez, pues eso es claro. ¿Dónde le colocan? En Paradores. ¿Por qué le colocan en Paradores? ¿Quién pasó también por Paradores? ¿Quién aparecía en los chats de negociación del rescate de Europa? Pedro,
No, número 1 sí, también. Pero Pedro Saura, secretario de Estado de Transportes, ¿dónde acabó? En paradores. Oye, debe haber una cantidad de paradores. Oye, ¿no habrán abierto en República Dominicana un parador? Habrá que mirarlo. Bueno, vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vámonos un momento a tomar un poquito de oxígeno, que anda que no lo necesitamos, con Banca March. Recuérdenlo, Banca March, el banco más solvente de España. Bueno, hoy vamos a hablar con David Espeja, responsable de comunicación de Banca March. En épocas como las actuales de incertidumbre económica, ¿qué ofrecen a los ahorradores e inversores que depositan su confianza en Banca March? Hola, Carlos. Nuestra oferta es muy amplia. Abarca opciones que van dirigidas desde el ahorrador más conservador hasta el inversor más sofisticado. Pero en un entorno de incertidumbre como el actual, pensamos que es más necesario que nunca contar con una entidad solvente, como lo es Banca March, y con el acompañamiento de gestores que proporcionen un asesoramiento experto y personalizado. Por concretar algo de la oferta que tenemos para ahorradores e inversores, mencionar algunas opciones muy interesantes. Por ejemplo, para los ahorradores que no quieren ningún riesgo, destacaría el depósito flexible Avantio a 6 meses, que ofrece un interés del 2,11% TAE. Y para un inversor conservador, destacaría dos alternativas. Por un lado, la gestión discrecional de carteras renta fija óptima, que invierte en una cartera de fondos de renta fija de alta calidad crediticia, con una rentabilidad esperada superior al 2,7%. Y por otro lado, nuestra SICAV institucional Torrenova de Inversiones, una de las mayores SICAV de España, con más de 1.000 millones de euros de patrimonio gestionado. En este caso concreto de la SICAV, además, estaríamos hablando de un concepto fundamental para nosotros, que es la coinversión, que además es una de nuestras señas de identidad. David, para que quede claro, ¿qué es exactamente la coinversión? Trataré de explicarlo de una forma sencilla para que nos entienda todo el mundo. La coinversión es el ADN de Banca March. Es una propuesta de valor única en el mercado. Mediante la coinversión invitamos a nuestros clientes a participar en los mismos vehículos de inversión o proyectos en los que invierten los accionistas del banco. Es decir, invitamos a nuestros clientes a ser nuestros socios. Vamos con ellos de la mano de principio a fin de la inversión, representando este hecho la mayor expresión de alineación de intereses. Pero ¿y cómo pueden coinvertir los clientes de Banca March con el banco? Pues pueden hacerlo principalmente a través de tres formas. La primera, a través de nuestras SICAVs institucionales Torrenova, YUC y Belver, gestionadas desde hace más de 20 años, siendo inversiones líquidas que se pueden disponer en cualquier momento. En segundo lugar, a través de las inversiones alternativas, invirtiendo en proyectos, en muchos casos de economía real, como activos inmobiliarios o infraestructuras, que están orientadas a diversificar las carteras, generando rentabilidad en el medio y largo plazo. Y en tercer lugar, estaría la inversión en capital riesgo a través de nuestra gestora March Private Equity, invirtiendo en el largo plazo a través de fondos especializados con una alta diversificación y con una vocación claramente internacional. Y David, para que la gente que nos está viendo tenga una referencia, ¿qué tal se ha comportado en los últimos ejercicios esta coinversión? Pues tengo que decirte, Carlos, que francamente bien. A lo largo de los años hemos llegado a coinvertir con más de 9.000 clientes a través de nuestras SICAVs institucionales Torrenova, Belver y YUC. Modalidad de coinversión líquida que a cierre 2024 sumaban un patrimonio cercano a los 1.900 millones de euros. En cuanto a la modalidad de coinversión no cotizada, desde 2008 el Grupo Banca March ha comprometido más de 3.900 millones de euros en activos y líquidos, con un múltiplo de recuperación de rentabilidades de 2 veces en el caso de los proyectos en economía real. En este tiempo, más de 3.900 coinversores
han participado junto al banco en distintas inversiones. Y por último, me gustaría acabar remarcando que para que los inversores que cumplan con los requisitos de perfil de riesgo, conocimientos, experiencia y el plazo necesario requerido, consideramos que deberían de contar con un porcentaje de activos alternativos dentro de su cartera. ¿Y por qué? Porque es un excelente complemento para esquivar los riesgos e incertidumbres económicas propias de los mercados financieros. Pues David, muchísimas gracias por supuesto a Bancamar y nos volvemos a la tertulia. Bancamark, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues os pido ya un cierre. Ojalá efectivamente toda la información que está saliendo y todo lo que estamos aportando sirva efectivamente para que se investigue esta historia, porque me parece surrealista. O sea, que a este señor se le llama número uno precisamente por esto, es que se refería a la trama a él como número uno. Es que ha tenido reuniones él, reuniones su mujer, pero ¿qué pintan? Él reuniones antes de que fuera reclamado. Él mensajes confirmando que iba a haber rescate antes de que fuera aprobado en Consejo de Ministros. Su mujer viajando para arriba, para abajo, que si Georgia, el de Georgia al final, el viaje se frustró, pero es que tuvieron el de San Petersburgo, en IFEMA, ahí hablaban todos, visitas a la sede, todo con Begoña Gómez, pero ¿qué pinta ahí Begoña Gómez, por amor de Dios? Y ya les digo, bueno, eso viene descrito también en el libro, en el número 1, que si se quieren pasar yo encantado, este domingo 13:30, caseta 284 en el Retiro, Feria del Libro, pues ahí estaré firmando ejemplares. Os pido un último comentario. Pues yo rápidamente, Carlos, en referencia a lo que tú dices, que me parece que es la clave, el dinero. O sea, es decir, estamos diciendo si se investiga, si no se investiga, una auditoría que quede claro qué dinero dio el gobierno, en qué concepto, dónde llegó toda Europa, hubo unos millones que se perdieron por el camino. Hombre, es que ahí están los indicios de delito. ¿Cómo se justificó? ¿Cómo se justificó? Porque simplemente una cuestión, que es más técnica, es económica. Cuando se concede una línea ICO, se tiene que, porque es un préstamo y se tiene que devolver, se tiene que avalar que hay activos en la empresa y capacidad por parte de la empresa para devolverlo. Bien, 2 meses antes de que empezara el tránsito de este rescate, se le acababa de conceder 141 millones en una línea ICO. Con lo cual se tuvo que hacer un análisis económico de la compañía y certificar que lo podía devolver. Pregunta del millón. Entonces, ¿cómo 2 meses después estaban ya huroneando para otro rescate? ¿Cuál fue el análisis económico que se hizo, señora Nadia Calviño? Porque el ICO era suyo. Vale, después surge esto. Lo que le pedían a María Jesús Montero, eso que se ha visto ahí, lo que le pedían era esto, el análisis económico de la empresa, no las 3 hojillas donde aparece en una página web que le han dado la ayuda. Ya sabemos que le han dado la ayuda, claro que lo sabemos. Vale, ¿qué análisis se hizo el día inicial cuando se piden 400 millones y qué pasó en el tránsito para que al final fueran 475? ¿Nos lo puede explicar alguien? Un rescate que además se va inflando y hay que recordarlo a pesar de los millonarios dividendos que se habían cobrado unos meses antes, de la deuda que tenía millonaria con AENA por tema tasas. O sea, es que hay muchas cosas. Del endose de unos activos que también lo publicamos en Libertad Digital, Miguel Ángel, ¿te acuerdas? Las agencias de viajes que se sacaron del grupo y se vendieron. O sea, si tú tienes que certificar que se puede devolver el dinero, es clave saber qué activos hay dentro. Si estaban repartiéndose dividendos 32 millones, pues una pasta que sale. El patrimonio hotelero. El patrimonio hotelero, efectivamente, que lo reconoció además el propio Javier Hidalgo en el Senado. Efectivamente, en el Senado. Una humildad tremenda, por sí, cierto. Bueno, de los personajes de esta trama no se puede esperar otra cosa. Bueno, o sea, es evidente que aquí hay muchas cosas que alguien nos tiene que explicar y yo por cerrar, cierro con una cosa que he dicho antes en otro bloque. Este fin de semana se cumplen 7 años de la moción de censura contra Mariano Rajoy. A mí me gustaría que Pedro Sánchez se viera ese discurso que hizo, se riera un poco, porque es verdad que parece un monólogo del Club de la Comedia si lo vemos 7 años después, y por lo menos que ya no le pido peras al olmo, por lo menos que alguien de su partido pida cuanto menos y exija explicaciones, porque ni eso se nos ha dado. Y este domingo firmo libros. En el Retiro, Feria del Libro, caseta 284. Bueno, ahí estaremos. Bueno, que a levantar España y a comprar el libro, que también es bueno.